Buenas tardes. Damos comienzo a nuestra audiencia programada en este asunto con radicación 11-001-31, 99-0001-2015, 599-0701. Proceso promovido por los señores Ramiro Alfonso Valderrama Medina, Clementina Vargas Caballero, Alfonso Valderrama Vargas y hoy los herederos de don Néstor Alberto Vargas Castro, contra la sociedad Pijao Grupo de Empresas Constructoras S.A. La finalidad de esta audiencia es escuchar la sustentación del recurso de apelación que la parte demandante formuló contra la sentencia proferida el 21 de marzo de 2017 por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio. La sala que dirige la presente audiencia está integrada por la doctora Rudelena Galvis Vergara, Marta Patricia Guzmán Álvarez, quien les habla, y la preside Hilda González Neira. Para efectos de registro le vamos a dar el uso de la palabra a quien comparece. Nos da sus datos, por favor, doctor. Soy José. Una buena tarde, honorables magistradas integrantes de esta sala, por supuesto, al honorable presidente. Mi nombre es José Adelmo Rincón Méndez, abogado titulado, cédula de ciudadanía 8-230-510, tarjeta profesional 6136 del Consejo Superior de la Judicatura. Mi domicilio profesional es en Bogotá, la dirección calle 17, número carrera séptima, 1701, oficina 732. Mi correo electrónico es jarimeabogado@gmail.com. Gracias. Procedo. Ya. Una vez y se la paga, doctor. Tranquilo, doctor. Bueno, a continuación, entonces, como escucharon al comienzo cuál era la finalidad de esta audiencia, le vamos a dar el uso de la palabra a la operada de la parte demandante para que sustente su recurso, haciéndole la salvedad que la sustentación del recurso debe concretarse a desarrollar los argumentos que sustentan o que fundan los reparos que contra la sentencia de primera instancia hizo en su oportunidad ante el juez de primera instancia, ¿no? Ese es el límite que usted tiene como parte apelante, o que ustedes tienen como parte apelante, y es el límite que nosotros como funcionarios tenemos para decidir el presente asunto. A ninguna otra cosa distinta podemos referirnos. Lo que ya está ahí y nada más. Doctor, entonces, para esos efectos, le doy el uso de la palabra por el término legal y con la advertencia que le acabo de hacer. Tiene el uso de la palabra, doctor. Gracias, honorable magistrada. En esta oportunidad, pues con el debido respeto y consideración y en acatamiento de lo ordenado en la ley e indicado por la honorable magistrada, dentro de este trámite de apelación, del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante con la referida sentencia que desató la litis, presento las alegaciones en defensa de los derechos e intereses de mis poderdantes, siguiendo el lineamiento normativo de sujetarlas al desarrollo de los argumentos expuestos ante el señor juez de primera instancia, al tenor pues del siguiente texto. Las razones de inconformidad con la sentencia apelada las acojo en el escrito de interposición del recurso ante el ACUO en su oportunidad procesal, y procedo a enriquecerla, a argumentarla, a desarrollarla como pide la norma, ya considerando que se siente una denegación de justicia, una falta de aplicación del debido proceso,
dado que pues el argumento con el cual el fallador de instancia decide es eminentemente, digamos, de orden sustantivo procesal y no adentra en ninguna otra consideración más, pues por la misma naturaleza y condiciones del fallo que emitió, ¿ya? Esta denegación de justicia está enmarcada dentro de un concepto nuestro, por lo tanto, pues respetuosamente expuesto, de la incoherencia que hay en el contexto de la misma sentencia, ¿no? Porque dentro de su función jurisdiccional dice ser competente para declarar el incumplimiento, pero no para pronunciarse sobre los perjuicios deprecados por la demanda o en la demanda. Entonces, eso es necesario pues darle un correctivo a través del recurso, como es nuestra aspiración jurídica en el presente caso. Al efecto, encontramos que el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, modificado por la ley 600, por el artículo 626 de la ley 1564 de 2012, en su literal C, regula que le corresponde a la jurisdicción civil todo asunto que no esté atribuido por la ley a otras jurisdicciones. Comento que este asunto por la ley está atribuido a esa función a la delegada para asuntos jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, como lo reforzaremos un tanto más adelante para no ser repetitivos. Y entonces tenemos que, en sentido contrario, le contravierte confrontándole con el numeral 1.5 del artículo 3 de la ley 1480 del 2012, que regula el derecho a la reclamación, al establecer que el consumidor tiene derecho a reclamar directamente ante el proveedor, prestador o proveedor y obtener reparación integral, oportuna y adecuada de los daños sufridos, así como de tener acceso a las autoridades jurisdiccionales o administrativas para el mismo propósito en los términos de la misma ley. Así tenemos que es el consumidor a quien esta norma faculta para acudir a la autoridad jurisdiccional o administrativa en procura de la protección de sus derechos conculcados. Ese es, digamos, como una prima facie, decimos aquí, en primer término. Y siguiendo el rastreo normativo, tenemos que el artículo tercero, el numeral tercero del artículo 56 de la ley 1480 del 2011, que fue corregido por el artículo quinto del decreto 2184 de 2012, establece que dentro de las acciones jurisdiccionales asignadas a la Superintendencia de Industria y Comercio se encuentra lo atinente a la acción de protección al consumidor, mediante la cual se decidirán los asuntos contenciosos que tengan como fundamento la vulneración de los derechos del consumidor por violación directa sobre protección a consumidores y usuarios, los originados en la aplicación de las normas de protección contractual contenidas en esta ley y en normas especiales de protección a consumidores y usuarios, los orientados a lograr que se haga efectiva una garantía, los encaminados a obtener la reparación de los daños causados a los bienes en la prestación de servicios contemplados en el artículo 18, o por información o publicidad engañosa.
En el caso subyúdice se trata de una violación directa de las normas de protección al consumidor originadas en la aplicación de normas de protección contractual, como lo es el que fundamenta la acción. En suma, la sentencia que desató la litis tiene vocación legítima de ser revocada por el ADCUEM al tenor de lo previsto o señalado en el artículo 24 del Código General del Proceso, quien de entrada destaca ejercicios de funciones jurisdiccionales por autoridades administrativas. Es para nosotros esta sola asignación de esa norma como le delega esa función jurisdiccional a la entidad administrativa. Y eso para nosotros simplemente es una asignación de unas funciones que nada tiene que ver con la naturaleza de la función administrativa, sino es una función administrativa por delegación legal. Y así pues vamos a encontrar y tenemos que la decisión del juez de primera instancia desconoce la aplicación de esa norma. ¿Ya? Reconocimiento que buscamos a través de la presentación y sustentación de este recurso. Y dice, las autoridades administrativas a que se refiere este artículo ejercerán funciones jurisdiccionales. 1. La Superintendencia de Industria y Comercio, ¿ya? Los procesos que versen sobre violación a los derechos de los consumidores establecidos en el Estatuto del Consumidor, violación a las normas relativas a la competencia desleal. Entonces, si miramos esta norma con fundamento en la que o en la cual el fallador de instancia se basa, trayendo a continuación providencia de este honorable tribunal y alguna de la Corte, lo hace con base en el decreto 434-66 de 1982. Y hoy nos estamos disciplinando por el Código General del Proceso, que es el 12. Y esta norma es la que ahora se aplica porque el proceso se recogió en ese estado. Entonces, el decreto 434-66 del 82, tenido en cuenta por el ACUO para negar la condena en perjuicios de la parte demandada, fue derogado por la ley 1480, que es el Estatuto del Consumidor. Para la época del artículo 3466 del 88 que se trae a colación, no existía esa delegación a la autoridad administrativa Superintendencia de Industria y Comercio de la función jurisdiccional de abocar, de conocer, de definir temas o procesos sobre violación de derechos de los consumidores establecidos en el Estatuto del Consumidor. Y la siguiente es competencia desleal, que no es del caso traer a colación. Entonces, este simple hecho, así de fundamental, así de concreto, legitima nuestra aspiración a la petición elevada ante esta sala. De manera que, caído el fundamento de la sentencia, desvirtuado por el Código General del Proceso, pues es del caso reiterar ante las honorables magistradas integrantes de esta sala de decisión de revocar la sentencia del fallador de instancia en forma total,
a la altura de los numerales segundo y tercero de la sentencia y constituidos en instancia, en fallador de instancia, resolver condenar a la demandada a pagar los perjuicios materiales y morales invocados a favor de la parte demandante. Es más, teniendo que la misma sentencia indica cómo se agotaron todas las etapas procesales, las normas, las pruebas fueron debatidas, como ella misma lo dice, se decretaron las pruebas solicitadas, las narra, las toma en el contexto, se les concedió el valor probatorio, o sea que hay simplemente el antecedente de fallar. ¿Para qué? Para que haya una pronta y cumplida justicia y el fallo pues no quede en un saludo a la bandera. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, la sala hace un receso para la deliberación correspondiente. Por favor, se retiran sus pertenencias y ya oportunamente los llamaremos. Reanudamos nuestra audiencia. En consecuencia, escuchada la sustentación del recurso, procede la sala a emitir la sentencia para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante. Procurador Oficial del Extremo Actor contra la sentencia proferida en este asunto el 21 de marzo del 2017 por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en orden a lo cual se precisa que: primero, los presupuestos procesales están reunidos y no se observa causal de nulidad con aptitud para invalidar lo actuado. Segundo, con los límites impuestos por el artículo 328 del Código General de Proceso, procede a emitir la sentencia que resuelva el recurso interpuesto con referencia únicamente a las inconformidades expresadas por la parte apelante aquí demandante, conforme a las cuales, en síntesis, compete a la sala establecer si la decisión rebatida carece de congruencia por ser un fallo incoherente, en tanto que al declarar que la sociedad demandada incumplió el régimen de protección al consumidor consagrado en el decreto 3466 de 1982, no podía negar las pretensiones referentes a los perjuicios bajo el supuesto de no tener competencia. El principio de congruencia consagrado en el artículo 281 del Código General de Proceso constitucionalmente es considerado como un concepto de derecho procesal civil en virtud del cual el juez en su sentencia no puede reconocer lo que no se le ha pedido, extra petita ni más de lo pedido, ultra petita. De no ser así, con su actuación estaría desbordando positiva o negativamente los límites de su potestad. Sentencia de tutela 773 del 2008. Luego entonces, la incongruencia de un fallo se manifiesta de diversas maneras. Ya por extra petita, si se condena al demandado por un objeto distinto al pretendido en la demanda o por causa diferente a la allí invocada. Ora por ultra petita, si se condena a la parte convocada por cantidad superior a la reclamada en el escrito introductor, o por mínima petita, si se ha omitido decidir sobre alguna de las pretensiones formuladas. Por consiguiente, sin perder de vista que en asuntos como el presente la ley faculta al juez para fallar infra, extra y ultra petita, numeral 9, artículo 58 de la ley 1480 del 2011, se memora que para establecer si el juzgador incurrió en desatención al principio de congruencia, debe compararse hechos, pretensiones y excepciones con lo resuelto por aquel, tarea de la cual se ocupa a continuación la sala, en orden a lo cual, en primer lugar, se plantea el interrogante respecto de si, en asuntos de responsabilidad especial como el de productores y proveedores respecto de los consumidores, tiene o no la Superintendencia de Industria y Comercio competencia para condenarlos por el daño causado con ocasión de la violación de normas de protección al consumidor. Respuesta que, con independencia de la pertinencia o no de las sentencias de esta corporación y de la Corte Constitucional citadas en la sentencia del ACUO, resultaba negativa en vigencia del decreto 3466 de 1982,
en tanto así se derivaba de lo dispuesto por el artículo 37 de esa normatividad, y la parte 4, título 4, capítulo 2, artículo 145 de la Ley 446 de 1998. En esas se le asignaron algunas funciones jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio. Situación diferente ahora, por cuanto en vigencia del Código General de Proceso y conforme con la Ley 1480 de 2011, puede concluirse que la tiene de manera restringida, en la medida que en los términos del artículo 116 el legislador le asignó esa función, y el Estatuto del Consumidor prevé la reparación del daño por violación a los derechos de los consumidores, no para todas las acciones. Son razones las siguientes. A. El Estatuto del Consumidor, Ley 1480-2011, en su artículo 56, establece 3 clases de acciones jurisdiccionales de protección al consumidor: las populares y de grupo, la de responsabilidad por daños por producto defectuoso y la de protección al consumidor. De esta, la de protección al consumidor, el artículo 24, numeral primero de la Ley 1564 de 2012 que usted citó, doctor, le asignó función jurisdiccional, no administrativa, a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de los procesos sobre, comillas, violación a los derechos de los consumidores establecidos en el Estatuto del Consumidor, cerramos comillas, sin hacer distinción respecto de las especies que conforman la acción de protección al consumidor. Recuerde que hay acción por vulneración de los derechos por violación directa sobre las normas de protección, hay acción de protección originadas en la aplicación de normas de protección contractual, hay acción de protección de efectividad de la garantía y hay acción de protección del daño causado a los bienes y por información y publicidad engañosa. B. Las normas de la Ley 1480 de 2001 regulan, además de los derechos y las obligaciones surgidas entre los proveedores y consumidores, la responsabilidad de aquellos, tanto sustancial como procesalmente, régimen especial al cual se deben aplicar las reglas que ese estatuto establece. Artículo 56, parágrafo, inciso final. C. El artículo 3, numeral primero, ordinal quinto del Estatuto del Consumidor establece como derechos de los consumidores el de la reclamación para, comillas, obtener reparación integral, oportuna y adecuada de todos los daños sufridos, cerramos comillas, y con ese propósito a, comillas, tener acceso a las autoridades judiciales o administrativas. D. El artículo 56, numeral tercero del Estatuto prevé reparación de daños en las acciones de protección al consumidor solo en 3 eventos, a saber, daños causados a los bienes en la prestación de servicios, artículo 18, daños causados por información engañosa, artículo 23 a 28, y daños causados por publicidad engañosa, artículos 29 a 33. Y E. El numeral 10º del artículo 58 de la codificación citada prevé imponer en la sentencia, además de la condena que corresponda, una multa. En consecuencia, en principio no le asiste razón al apelante en su argumento, conforme al cual la declaratoria de, comillas, lo dice la sentencia, incumplimiento del régimen de protección al consumidor, imponía a la Superintendencia de Industria y Comercio condenar a la demandada a la reparación de perjuicios en favor de la demandante. No, porque se itera, así no lo establecía el decreto 3466 de 1982 y ahora la legislación solo lo prevé en los 3 eventos citados. Por lo mismo, decae la calificación de incongruencia que atribuye a la sentencia de primera instancia. 2. En segundo lugar, compete a la Sala determinar si la acción interpuesta en el presente asunto, rotulada de manera general por el actor en su demanda como acción judicial de protección al consumidor, regulada en el título 8, aspectos procedimentales e institucionalidad, capítulo 1, acciones jurisdiccionales, artículo 56, acción jurisdiccional de protección al consumidor, artículo 58, procedimiento de la Ley 1480 de 2011, insiste la Sala, de manera general, corresponde a la que ahora determina en segunda instancia como la relacionada con la prestación de un servicio que supone la entrega de un bien inmueble, para lo cual, contemplada
en el artículo 18, para lo cual aduce que las obligaciones incumplidas desde la promesa de compraventa hasta la entrega final a la demandada al precio pactado, comillas, forman, sus palabras en el escrito de reparos, forman parte del producto en su naturaleza de servicios que suponen la entrega de un bien inmueble. Así se lee en el folio 65 del cuaderno 4 que contiene los reparos que presentó doctor. Recuerde usted que esas obligaciones que se dicen incumplir, dice demora injustificada en la inscripción de la escritura de compraventa, demora injustificada en los trámites para el desembolso del crédito, firma de la escritura por imposición de la demandada y falta de veracidad de su contenido, etc. Al respecto, no desconoce la sala que por producto se entiende por definición legal todo bien o servicio, así lo dice el numeral octavo del artículo 5 de la ley 1480 de 2011, solo que ello por sí no implica correspondencia con el contenido del artículo 18 de la ley 1480 del 2011, ni como servicio puede calificarse el incumplimiento contractual imputado por la parte actora a la sociedad demandada respecto de las obligaciones nacidas de la promesa de compraventa y de las imposiciones por demás no demostradas en las estipulaciones del contrato de compraventa cuando fue otorgada la correspondiente escritura pública mediante la cual se perfeccionó el contrato prometido. No, porque el artículo 18 citado hace referencia al bien como objeto de un servicio, es decir, sobre el que recae la actividad que constituye la prestación. El consumidor lo entrega precisamente para que sobre él se ejecute el servicio en la forma y tiempo convenido y una vez realizado le sea devuelto al propietario o a quien lo entregó. Ejemplos de estos eventos son el servicio de parqueadero, el servicio de reparación de electrodomésticos, de reparación de vehículos. Entregamos un bien para que sobre él presten un servicio, que no es el caso que estamos estudiando acá. De tal manera que si durante la prestación del servicio el bien entregado con tal fin resulta dañado, total o parcialmente, corresponde al prestador del servicio resarcirlo en tanto que éste, por disposición legal, asume su custodia y conservación adecuada, así como la de integridad de sus componentes y de los equipos anexos y complementarios. Así lo establece el numeral segundo del artículo 18 de la ley 1480. Es que no puede asimilarse esta entrega en tenencia con la que corresponde al vendedor con fines de cumplir con su obligación de traditar, circunstancia que aquí no se discute, en tanto al comprador le fue entregado el inmueble aún antes de la escritura de compraventa y fue inscrito el negocio en el folio de matrícula correspondiente. Por lo anterior, no asiste razón al impugnante respecto a la revocatoria de la sentencia con fundamento en que procede la reparación del daño por adecuarse el supuesto fáctico a la entrega de un bien para la prestación de un servicio. Conclusión, no asiste razón al apelante, por cuanto está acreditado que el acuo no revestía de competencia para pronunciarse respecto a los perjuicios irrogados al actuar de la pasiva por las razones y los hechos que se adujeron en la demanda. En consecuencia, no surge la falencia por incongruencia del fallo en primer grado. Por consiguiente, la sentencia de primera instancia será confirmada con la consecuente condena en costas para el recurrente en la forma que determina el artículo 365 del Código General del Proceso, dada la improsperidad del recurso interpuesto. Decisión. Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en sala de decisión civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, confirmar la sentencia proferida el 21 de marzo de 2017 por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio en este asunto, por lo dispuesto en la parte motiva. 2. Condenar en costas de esta instancia a la parte demandante en favor de la demandada. 3. Devuélvase el expediente a la sede judicial de origen. Esta decisión se notifica en estrados. En silencio, los presentes, para efectos de la condena en costas impuesta en la sentencia que se acaba de pronunciar, la magistrada ponente, como agencias en derecho, señala la suma de 10 millones de pesos. Esta decisión se notifica en estrados.
Honorable, la condena en costas. Yo me aventuro a suplicarla. No sé si sea apelable. El por qué esta actitud mía. Conozco muy bien la situación de postración económica y moral a que fue sometida esta familia con ese negocio. Todas las tragedias, una tras otra, que tuvieron que vivir por el incumplimiento declarado de la parte demandada. Entonces, la condena en costas se convierte en un imposible objetivo real que me hace plantear lo que le he planteado. Es que esto que les sucede a ellos, les sucedió con este negocio, es incalificable, que no es del caso plantear en detalle, pero ya en el texto de la demanda se insinuó todo eso, el por qué clamaron por esta vía el reconocimiento de una compensación, porque eso es, decir cualquier otra cosa ya sería abusar de mi intervención. Como la decisión de que es objeto de súplica es la condena en costas que se profirió en sentencia, el recurso de súplica, entonces cedo el uso de la palabra a las restantes integrantes de la sala para la decisión correspondiente, que a quienes les compete resolver el recurso de súplica que usted ha formulado. Culminado el receso por parte de la Sala Dual, integrada por las magistradas Rudelena Galvis Vergara y Marta Patricia Guzmán Álvarez, se procede a resolver el recurso de súplica que interpusiera el apoderado de la parte demandante en el presente asunto, para disponer que la condena que cuestiona, la condena en costas que se hiciera en la sentencia proferida en el curso de esta diligencia, la cuestiona el apoderado de la parte demandante. Este reparo resulta extemporáneo de una parte, porque la sentencia fue notificada en primer lugar. Una vez se culminó su exposición, se notificó en estrados y el apoderado de la parte demandante guardó silencio, con lo que significa que esa providencia cobró ejecutoria en ese instante. Fue a continuación de tomar esa decisión de la segunda instancia que resolvió el recurso de apelación, que la magistrada sustanciadora
fijó las agencias en derecho que se tendrán en cuenta en el momento oportuno de la liquidación de costas. Fue en ese momento, al notificar esta nueva providencia, se notificó también por estrados, y fue en este momento en el que solicitó el uso de la palabra el apoderado de la actora y realizó el cuestionamiento del que ahora se ocupa la sala dual. En ese sentido, por esa razón es que resulta extemporáneo. Además, que si lo que pretende es que se reforme la sentencia, el recurso de súplica no tampoco procede, porque el juez o la corporación que profiera una sentencia no puede reformarla ni revocarla. Entonces esa condena en costas tampoco es reformable por la sala que profirió la sentencia, porque no puede revocar su propia providencia. Entonces, por estas dos razones es que no procede el recurso que se ha interpuesto. Ahora, finalmente, vale la pena acotar que si lo que cuestiona es el monto de las agencias en derecho, también resulta extemporánea esa petición en este momento, toda vez que de conformidad con el artículo 366 del Código General del Proceso numeral quinto, ese monto solo es cuestionable a través de los recursos ordinarios, pero contra el auto que aprueba la liquidación, y en este momento aún ello no ha ocurrido. Entonces, por esa razón también resulta extemporáneo. En ese orden, se niega el recurso interpuesto por el apoderado de la parte demandante, decisión que queda notificada en estrados. Agotada la finalidad de la diligencia, se termina. Muy amables por su asistencia, muchas gracias, que tengan una feliz tarde.